Muy buenas, bienvenidos a Aventar a la Historia una semana más. Y hoy tenemos con nosotros a otro invitado muy importante que es el doctor Leopoldo Seijas Candelas. Muy buenas, Leopoldo. Muy buenas tardes. Leopoldo Seijas Candela es oficial de la Armada en la Reserva, pero no solamente es oficial de la Armada, sino también es doctor en Ciencias de la Comunicación, es profesor de la Universidad de San Pablo CEU, director de los cursos de verano de la Cátedra Abelardo Algora en el puerto, en los cursos que la Fundación Universitaria San Pablo CEU celebra en el puerto de Santa María, en el Hotel Monasterio, en el mes de julio, y además es secretario de la Asociación Católica de Propagandistas del Centro de Madrid. Así es. Para nosotros es un honor, Leopoldo, que estés con nosotros. Muchas gracias. Y Leopoldo Seijas, además, yo lo conozco hace ya bastante tiempo y es un experto en servicios, En seguridad y defensa, en seguridad y defensa y en... y en servicios de inteligencia y servicios de información. Recuerdo en uno de los cursos de verano ha traído a gente, se podría llamar, como decía el general Peñarando en su momento, espías del Mossad y de otros servicios secretos de inteligencia de prestigio a nivel mundial. Entonces, queríamos preguntarte, Leopoldo, ¿desde cuándo el hombre, en este programa Inventar la Historia, vamos buscando siempre el meollo de dónde surgen las cosas? Y desde dónde, cuándo tiene el hombre conciencia de buscar esa información? Pues prácticamente desde que el hombre está en la Tierra, por una razón muy sencilla, porque aun en momentos de calma, pues siempre hemos tenido la curiosidad de saber lo que hace mi vecino, lo que hace el de enfrente, y por lo tanto ahí ya se puede decir que se establece ese contacto o esa forma de conectarse entre unos y otros, y sobre todo para no ser superado. Es verdad que aquí juegan un papel muy importante pues todo lo que pueden ser las envidias, la posesión de uno y de otro, etcétera, etcétera. ¿Cuándo adquiere mayor relieve? Pues evidentemente en las guerras, en los conflictos. Y en el momento en que ya hay dos bandos, por muy pequeños que sean, y podemos hablar pues, de la prehistoria, aunque no tenemos documentos, ¿no? de aquella época, pues efectivamente se puede decir que ya existían, pues de alguna forma, por decirlo de alguna forma, los servicios de información en ese sentido. Si nos tenemos que remontar ya históricamente, pues tenemos que irnos a Moisés, 1500 antes de Cristo. Moisés mandó espías para ver la tierra prometida y mandó una avanzadilla, por decirlo así, en el cual le comunicasen, le contasen lo que había, cómo estaba aquello, para saber si era, aunque Dios se lo había dicho evidentemente, pero él quería sobre la tierra ver si efectivamente era viable que su pueblo estuviera allí. Y por lo tanto podemos decir que ahí tenemos el primer dato histórico, que está recogido en el Génesis. La época egipcia, Ramsés II, si hay algún faraón que se lleva la palma, es él, precisamente. Ramsés II, con todas sus guerras, con sus luchas internas también. Y ahí es donde podemos hablar ya de alguna forma de una separación de lo que es el servicio de espionaje exterior y interior, porque tampoco le faltaban los enemigos dentro de Egipto, ¿no? Y por lo tanto, aunque no había una estructura de tal forma, pero evidentemente podemos hablar ya de esa división, por decirlo de alguna forma, de los poderes. Luego podemos ir ya, a partir de ahí tenemos ya Julio César, un gran maestro en materia de servicios de información, aunque le sirvió de poco. Le sirvió de poco porque luego el hombre no pudo prever ni pudo parar su asesinato. Y por lo tanto, bueno, pues, pero sí, él supo muy bien practicar y saber los grupos de información que mandaba antes para para hacer sus conquistas y evidentemente él fue un pionero ya en lo que llamamos la guerra un poco clásica, es decir, la guerra de masas, de soldados, de masas, que durante tanto tiempo después perduraron a lo largo de la historia. A partir de ahí, bueno, pues tenemos 50.000 casos y anécdotas históricas de personas que efectivamente se han dedicado al servicio de información. Si tuviéramos que buscar la figura de un espía infiltrado, por decirlo de alguna forma,
Pues tenemos que irnos a la época de Felipe II. En el año 1590, pues tenemos ya personas como, por ejemplo, bueno, Sir Francis Walsingham en Inglaterra ya fue un espía infiltrado, que a casi todos les costaba la vida, porque efectivamente había menos fuerza, había menos gente, menos contraespionaje, por decirlo también así, ¿no? Pero es verdad que también era mucho más difícil el sostenerse y perdurar en el tiempo infiltrado dentro de lo que son fuerzas hostiles. Y por lo tanto, aquello normalmente le solía costar la vida. En Francia hay muchos también, en muchos casos. En esa época, Leopoldo, las embajadas, en cierto modo, y los embajadores también actuaban como... Claro, evidentemente no podemos olvidar que todo lo que eran enviados especiales, embajadores, en fin, secretarios particulares, enviaban sin ir más lejos, información, claro. claro, todas esas personas eran personas que, sin perjuicio de la función oficial que llevaban otra función, si queremos, subterránea, en el cual era obtener información y captar información e incluso comprar personas. Ya en aquella época ya hay casos Eso, y bueno. hay ¿no? de comprar a personas, comprar fuentes informativas, ¿no? Y bueno, y sin duda alguna, algunas fueron muy, muy importantes. En la época de Carlos V se potenció mucho el tema de las... Me he ido a Felipe II, pero Carlos V podemos decir que fue el pionero. Es verdad que su hijo Felipe II lo que hizo fue potenciar mucho más y tomar conciencia de lo que son, bueno, lo que podríamos también llamar hoy un servicio de información, aunque en aquella época como tal no existiese de esa forma. Estaba pues la corte del rey, y dentro de lo que es la corte del rey, bueno, pues había de todo, ¿no? Una persona emblemática dentro de lo que podíamos también llamar los servicios de información en Francia fue el cardenal Richelieu, un verdadero artífice en Francia durante muchísimo tiempo, de esa convulsa Francia, ¿no? Que luego tuvo también sus perecederos en la época de Napoleón, evidentemente, la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchísimos casos de infiltrados, por decirlo de alguna forma también así, dentro de lo que son los grupos hostiles o grupos enemigos o sublevados dentro cuando estamos hablando de las colonias. Comentabas que en 1590, en el reinado de Felipe II, había un claro ejemplo de ese espía. Sí, fue una persona... La verdad es que se hizo espía, y es el primer caso que se tiene también conciencia de que fue un doble espía. Fue un doble espía. Es la verdad que este hombre lo que le pasó fue que efectivamente, bueno, le mandó el rey Felipe II le mandó a Filipinas, y en Filipinas, perdón, más que fue a Filipinas primero, ya en Filipinas realizó misiones de espionaje, por decirlo también así, y luego más tarde le mandó a Turquía, y en Turquía pues fue hecho prisionero. Fue hecho prisionero, fue el capitán Martínez Sánchez, era un hombre al servicio del rey, y este hombre, pues lo que sucede es que le hacen esclavo. Lo hace prisionero el sultán en aquel momento, y este hombre, pues bueno, pues le hacen esclavo, y seguramente le hicieron una venta ahí o un pacto, dice un pacto con el sultán o con los servidores del sultán, y dijo, bueno, si usted quiere yo le sirvo a usted información y usted me deja un estatus aquí en Turquía, y con tal motivo pues efectivamente a él le ponen en libertad al cabo de un tiempo. Él dice que se ha escapado, y aparece en España, pero efectivamente Felipe II, que no tenía un pelo de tonto, se dio cuenta de que estaba haciendo la doble. El doble juego. Y efectivamente terminó ahorcado. Aquí En España. El rey prudente lo Sí, sí, mandó.
claro, terminó con él, pues eso, como no podía hacerlo de otra forma. Y entonces, bueno, pues seguramente me figuro que tendría datos de que estaba dando información por otro lado. Pero bueno, esa fue un poco a grandes rasgos la vida de este hombre. Y es el primer caso que yo sepa de que hay de un doble juego dentro de un espía, ¿no? Te queríamos preguntar, porque has comentado anteriormente, Leopoldo, que las guerras son muchas veces las que hacen de motor a estos servicios, y unos malos servicios de inteligencia pueden traer también una guerra, como pasó con Murat. Murat lanzaba, digámosle, unos comunicados erróneos a Napoleón. Claro, ahí estamos ya en lo que es la técnica de la propaganda, que ahí sí entra en vigor. Hombre, un momento importante también dentro de lo que son los servicios, aunque es curioso, en principio no hay muchos datos de nombres concretos, pero sí se sabe efectivamente que existían grupos dedicados a captar información de los franceses. En España fue durante la guerra de la invasión francesa, napoleónica. También es verdad que estos grupos fueron un poco oscurecidos o tapada su actividad por los guerrilleros. Los guerrilleros que actuaban, como todos sabemos, bueno, pues un poco en paralelo a lo que podríamos llamar, si es que se puede llamar, ejército conventual en aquella época, que es difícil de saber dónde está el ejército conventual de aquella época, pero efectivamente los guerrilleros, antes de tomar un pueblo, de hacer un asalto, ellos sabían perfectamente cómo iban a actuar, ¿no? Y bueno, y actuaban de tal forma, y en el sitio que actuaban, que sabían que era el óptimo, precisamente por eso, porque ellos ya tenían una información muy buena, ¿no? En este caso ya no solamente eran algunos que podían infiltrarse, sino también teníamos un elemento muy importante en este caso, que es contar con la población civil. Claro. Conocían perfectamente el terreno Claro, y, claro, el claro, hábitat. claro. Entonces, jugar con esa masa de confidentes, pues era muy importante. Y claro, evidentemente también era muy bueno, sabías a ciencia cierta cómo tener que actuar, ¿no? En un momento determinado. Y por eso seguramente estos, vamos a llamarles cuasi profesionales o profesionales de la información, pues quedaron un poco en un segundo plano, un tercer plano, ¿no? En relación, porque los propios guerrilleros tenían los suyos. Y ya más recientemente, ya en el pasado siglo XX, Leopoldo, queríamos preguntarte, en nuestro país, en la Guerra Civil Española, ¿qué podríamos decir de ahí, del espionaje, de esos servicios secretos? ¿Qué papel jugaron? Vamos a ver, antes de la Guerra Civil Española se puede decir que hubo intentos y amagos de hacer algún servicio de información. No lo sabía como tales. Quedaban algunas organizaciones que además fueron disueltas en la República de la época de la Guerra de África, todavía. Pero todas aquella información o aquellos servicios de información de militares que eran procedentes de la Guerra de África, prácticamente quedaron disueltos. Quedaron disueltos. La República intentó hacer un servicio de información, pero que no cuajó, no llegó a cuajar. Se quedó en una fase de estructura, en fin, aquello no cuajó. Hasta tal punto es que le coge la guerra, y la guerra le coge sin un servicio de información. Pero le coge sin un servicio de información en los dos bandos, tanto en el bando nacional como en el bando republicano. O sea que no había. Lo único que sucede es que efectivamente el bando nacional prácticamente se reestructura en muy poco tiempo. Estamos hablando de que si empieza la guerra el 18 de julio de 1936, pues se puede decir que Franco tenía prácticamente en septiembre del 36, tenía ya un servicio. No muy potente todavía, pero sí lo tenía. Entre otras cosas, pues tenía montado ya lo que era el Socorro Azul en Madrid, que actuaba en las alcantarillas de Madrid. Se movían así, en las alcantarillas de Madrid, cuyo coordinador, por decirlo de alguna forma, pues fue el después capitán general Muñoz Grandes, que tenía su sede precisamente en el Hotel Palace.
Ahí es donde tenía el servicio de información de Franco en la capital, todavía, Todavía. en poder republicano. Sí, claro. Qué bueno. Y entonces, bueno, pues ahí podemos decir, hay alguno o alguna, sobre todo alguna persona que llegó a conocer, y yo conocí, que actuó en los alcantarillas de Madrid. Y cuando digo las alcantarillas, estoy hablando de las alcantarillas, ¿eh? Como tales, las verdaderas alcantarillas. Pues efectivamente, bueno, él decía que aquello parecía, para que os hagáis una idea, parecía la Gran Vía de Madrid, Donde ¿no? Por transitaba. la cantidad de gente que transitaba, y luego había también pues, muchas personas escondidas, sobre todo en un primer momento había muchas, no solamente personas que no eran adictas a la República, sino sobre todo había verdaderas congregaciones religiosas que actuaban. Que tener en cuenta que las monjas en aquella época se afeitaban la cabeza, o por lo menos llevaban el pelo prácticamente al cero. Y claro, en el momento en que se quitasen el hábito, aunque se quitasen el hábito y fueran por la calle con la cabeza rapada, ya se sabía lo que eran. No había ninguna duda, salvo que hubieras tenido alguna enfermedad, pero vamos, pobrecita, porque las monjas evidentemente iban a un paredón, está cosa clara. Es, es una época muy traumática en la historia de España y queríamos preguntarte, además de ese caso en la historia de España durante la Guerra Civil, también has hablado en televisión española, te preguntaron sobre los servicios secretos durante la Segunda Guerra Mundial, entre el año 39 y el año 45. ¿Qué podemos decir de eso, Leopoldo? Vamos a ver, aquel programa precisamente fue, fue en el septiembre del año pasado, en 2012, y fue como consecuencia del 70 aniversario de la creación de la CIA. Evidentemente, todo el mundo, bueno, pues todo el mundo conoce la CIA porque además ha sido popularizada por las películas y documentales que se han hecho sobre ella, se sigue haciendo todavía sobre ella, en fin. Es verdad, como has dicho antes, que las guerras han sido las que han potenciado y han formado los servicios de información. Y bueno, todas las guerras tienen sus pros y sus contras, ¿no? Yo normalmente suelo decir a mis alumnos que gracias a las guerras los medios de comunicación se potencializan, la televisión, el radar concretamente, nace como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, y la televisión también, es verdad que en Estados Unidos ya existía cuando la Segunda Guerra Mundial, pero todavía podemos decir que estaba dando sus primeros pasos, ¿no? Los corresponsales de guerra, ¿no? El corresponsal de guerra viene de la Segunda Guerra Mundial, precisamente. La agencia Abbas, el señor Abbas en Estados Unidos, pues dice cómo que Estados Unidos en aquella todavía no habían tenido nunca una guerra en su país, salvo la guerra de la independencia norteamericana, pues no sabía. Entonces los ciudadanos norteamericanos no sabían por qué iban sus soldados a Europa a luchar y qué hacían allí. Bueno, pues se crean los corresponsales de guerra precisamente también, ¿no? Que son los primeros que van a ver qué es lo que hacen sus soldados allí y bueno, y a dar noticias a los norteamericanos de los hechos de guerra donde actúan los soldados norteamericanos. Es decir, como ves, cada época tiene su momento y tiene su avance tecnológico también. Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿eh? Pasa un poco lo mismo con el tema de la CIA. Efectivamente, la CIA nace por dos causas. La primera, el FBI, lo que conocemos por el FBI, en las siglas en español, pues estaba ya, ¿no? El FBI nace, y así aparece en principio en su estructura, para dedicarse a lo que es, bueno, pues la información criminal, por darle un nombre un poco genérico, y luego también temas de abusos, más que abusos, estafas, grandes estafas, también el tema del tesoro, porque el FBI incluso sigue todavía hoy dependiendo del secretario de Estado del Tesoro. Pero la llegada de Hoover al FBI, un hombre emblemático, donde los haya, nada más que hay que ver que se tiró casi 42 años al mando del FBI, ¿no? Y bueno, se dice que estuvo al mando de él
por el miedo que le tenían todos los presidentes de los Estados Unidos por la cantidad de cosas que sabía, ¿no? Pero efectivamente él lo que estaba intentando, y lo consiguió, es captar un sector que es el servicio exterior y el servicio de espionaje, también interior. Y se crea, no en principio la CIA, porque existía el SOS, el SOS, que era una mezcla de servicio de información militar con algunos intentos, unos pinitos estaban haciendo formando gente civil también, pero prácticamente era un servicio militar. Y bueno, y era para quitar esa parcela al FBI, ¿no? Aunque ellos dicen que sí, que lo han conseguido, la realidad es que no lo han conseguido. No lo han conseguido porque todavía hoy el FBI actúa en ciertos temas de espionaje y bueno, es verdad que ellos no salen fuera, es lo único que no hacen. Dentro del territorio. Dentro del territorio de Estados Unidos. Pero bueno, actúan. Y evidentemente ese es un grano que tiene ahí la CIA. Ha sufrido varias convulsiones. Nadie está ni nadie puede quitar los escándalos que se pueden crear alrededor de los servicios de información, los servicios secretos. En este caso, sí se hicieron precisamente la CIA con el servicio de protección del presidente de los Estados Unidos, lo que llamamos los escoltas del presidente de Estados Unidos, proceden todos del servicio secreto de la CIA. Normalmente suelen ser además de la élite y suelen ser además muchos de ellos cuando cesan en su destino en la Casa Blanca. Pero claro, la Casa Blanca, eso no es solamente la escolta del presidente. Ahí hay mucha gente más, está el Consejo Nacional de Seguridad, donde hay militares, hay policías, hay CIA, hay de los servicios de información militares, que aproximadamente hay unos 12 en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ahora quieren reducir, quieren aunar y agruparlos, algunos, pero ahí están. Es muy difícil, porque cada uno tiene una cota de poder importante y tienen fuerza política, se mueven a través de los lobbies, en fin, es un conglomerado importante y sobre todo es muy complicado entrar en esa cuestión. Y la verdad es que muchos de ellos pues son premiados, terminado su fase con el presidente de Estados Unidos, pues de ir a una embajada norteamericana, pues de las mejores, o las que están, por ejemplo, aquí en España, pues suelen venir muchos premiados a estar en España sus 4 años que pueden estar en las embajadas, en cada embajada, España, Madrid, Roma, en fin, Lisboa, son sitios... Queríamos preguntártelo, Pablo, después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría entre el KGB, la CIA, ¿cómo es esa época en los servicios de espionaje? Hombre, es una época fascinante, ¿no? Es una época fascinante. Es una época en la cual hay que tener en cuenta que está el telón de acero, se crea el telón de acero y aparece la Guerra Fría, como muy bien has dicho, y la Guerra Fría no es, pues eso, es una Guerra Fría, llamémoslo bélica, por decirlo de alguna forma, pero es una guerra caliente en el mundo de la política, en el mundo de la geoestrategia, también de la geopolítica, etcétera, etcétera. Entonces, es una época, bueno, sensacional. Por darte algún dato te puedo decir que, por ejemplo, los norteamericanos llegaron a tener una agencia de prensa en la República Democrática Alemana. Cuando la República Democrática Alemana, que estaba la Stasi, todos miembros, todos formados en las mejores escuelas del KGB, en aquel momento, pues hombre, era francamente difícil mantener allí bueno, lo que se llama una pantalla, y mantener allí una serie de personas actuando como periodistas, que ya de por sí estaban vigilados como tales periodistas, ¿no? Lo que no solamente tenías que tener cuidado, bastante cuidado porque estabas vigilado como periodista, sino que encima además eras un espía, que también más o menos lo sospechaban, ¿no? Que pudieras trabajar, pero que no fueras un espía profesional
y no saberlo, la verdad es que tenía su mérito, ¿no? Tenía su mérito entre ellos. ¿Y el MI6 británico, Leopoldo, qué opinión te merece? El MI6 británico y el MI5, que como ahora, hace muy pocos años, oficialmente existen. Y digo oficialmente, pues tú preguntabas, oiga, ¿el servicio secreto británico? El servicio secreto, nosotros no tenemos servicio secreto. No existe el servicio secreto, oiga. Ah, oiga, pues ya no existe, ¿no? Hace muy pocos años también, relativamente hace pocos años, hemos sabido el nombre del director de los servicios secretos. La prensa ha publicado su nombre. Y bueno, hasta hace muy poco, pues eso, prácticamente hace 10 años o una cosa así, no se sabía quién era, ¿no? Entonces, claro, ahí había una sombra tremenda, se sospechaba, se podía sospechar, etcétera, etcétera. Con todo y eso, claro, esas situaciones dieron lugar a que efectivamente dentro del Servicio Secreto Británico fuera uno de los objetivos del KGB, por ejemplo. Y claro, era muy importante el tener infiltrados allí gente y comprar gente. Claro, llegar a tener a Colby, por ejemplo, como espía doble, cuando él era uno de los jefes del MI6, pues era muy importante, ¿no? Aquello fue un éxito del KGB, hay que reconocerlo, ¿no? Tuvieron otros también de menor categoría, pero los llegaron a tener. Colby murió en Moscú, se tuvo que marchar después. Llegaron ahí a un pacto tipo político por intercambio, además, de espías. Y bueno, y se fue a Moscú y murió, no ha muerto en Moscú, no hace mucho tiempo, ya muy mayor, evidentemente. Siempre queda la segunda parte. ¿Qué es lo que habrá dado? ¿Qué información habrá dado? ¿Qué información no habrá dado? ¿No? Con lo cual eso desestabiliza mucho un país, un gobierno y sobre todo, bueno, pues lo que es la seguridad de la nación. Queríamos preguntarte, Leopoldo, ya por último, el tema en nuestro país, ¿cómo han quedado después de la época del general Franco? Estuvimos aquí hace un par de 3, 4 programas al general Peñaranda. ¿Cómo están ahora nuestros servicios de inteligencia? Porque pasamos del CC, CSID y ahora estamos con el CNI. CNI. ¿Nos puedes Bueno, esa evolución? sí, el SECED es un servicio creado por el almirante Carrero Blanco. Hay unos indicios de otro servicio anterior que estaba creando también el mismo Carrero Blanco, pero en el año 50 es un servicio, hay que tener en cuenta que terminada la guerra nos encontramos con que hay que desbaratar los servicios que había de los republicanos, por un lado, había que ver, había por ejemplo muchos servicios, vamos, más que servicios, grupos, pero que estaban encuadrados en los servicios de información, como por ejemplo era el servicio de recuperación de documentos. Cada vez donde entraban las tropas nacionales, iban tomando, había un servicio que entraba inmediatamente detrás de las fuerzas militares y iban a todos los archivos. Y todos iban mirando lo que había. Entonces, bueno, ese servicio, pues claro, ya llegó un momento que no tuvo razón de ser. Y a partir del año 40-41, bueno, no era almirante, era capitán de corbeta, Carrero Blanco, pues, pero sí estaba en la subsecretaría de presidencia, él ya, pues, aunque él pidió seguir siendo profesor ya que no me dejan navegar, déjenme por lo menos dar clase, ¿no? Y fue profesor de la Escuela de Guerra Naval en aquel momento, es el Estado Mayor, los cursos de Estado Mayor de la Armada, y él estuvo mucho tiempo, vamos, mucho tiempo no, tuvo un tiempo compaginando sus dos destinos, ¿no? El político y el militar, por decirlo de alguna forma. Y bueno, y en aquella época ya estaba él fraguando un servicio, cuando ya en el año 51 o 52 ya accede a la subsecretaría de presidencia y entonces crea el SECED. El SECED nace y parte de una serie de militares procedentes del Alto Estado Mayor,
algunos con, bueno, muchos no muchos, con el curso de criptografía, que si se quiere es un poco la antesala, la que abre la puerta para entrar en un servicio de inteligencia aquí en España, se organiza el primer curso de inteligencia. ¿M? Primer curso de inteligencia donde aparecen militares, pues después muy conocidos dentro de los servicios de información, entre ellos el que luego fue su director, el coronel San Martín, José Ignacio San Martín, que falleció precisamente aquí, en esta ciudad, en Cádiz. Eh, y luego otros muchos militares que bueno que han aparecido en la prensa, como Andrés Casinello, hombres emblemáticos, ¿no? El mismo Peñaranda, aunque él era un comandante, capitán comandante en aquella época cuando aparece, en fin, pero luego otros muchos más que han llegado a la cúpula militar, muchos de ellos, de tenientes generales, pero bueno, se puede decir que ellos fueron los que pusieron su granito de arena y sobre todo en la formación después de otros militares más y formándolos, y a partir de ahí pues nace. Es verdad que hay que tener en cuenta que sus misiones eran las misiones, pues como todas las misiones de los servicios de información, las que te encomienda el gobierno de turno. A veces podía desagradar incluso al Claro, gobernante la información que... claro, ¿no? Y entonces, bueno, pues en aquella época, pues, una vez ganada la guerra, pues Franco es el jefe del Estado y hay una estructura, hay una columna vertebral en la cual todo el mundo sabe lo que hay, no hay otra cosa, ¿no? Y bueno, entonces, pues eso es lo que se hace. Terminado llega la transición y se crea el teniente general Gutiérrez Mellado. Teniente general Gutiérrez Mellado, aunque muchas personas pues no lo saben o no lo sabían, tenía ya de capitán, ya tenía sus experiencias en los servicios de inteligencia. O sea, él no llega y crea el CSIC porque de pronto le da así una cosa, ¿no? Él, hombre, evidentemente él tenía ya una idea de lo que son los servicios de información y bueno, y el teniente general Gutiérrez Mellado sabe que hay que hacer un cambio, un cambio de mentalidad, hay un cambio de régimen y por lo tanto un servicio de información tiene que ser más amplio, en fin, ¿no? Y bueno, y en principio, pues el problema estaba en saber si, dónde lo adaptamos, el servicio de información este. Entonces, por eso aparece CSIC, Centro Superior de Información de la Defensa, y bueno, como era de la Defensa y estaba por militares, porque todos eran militares de los que procedían de aquella época, bueno, pues lo encuadran en el Ministerio de Defensa, un Ministerio de Defensa recién creado, que antes no había. Es la época de Manglano, ¿verdad? Bueno, Manglano Recuerdo podemos decir que es el ya final al fin prácticamente de esa del época, CSI. ¿no? Casi el final, vamos. Queríamos preguntarte de los servicios secretos de inteligencia españoles. En el 81 fue el 23F. ¿Y cómo hubo más personas dentro de los grupos de información del CSIC que advirtieron sobre la posibilidad de que hubiera ese golpe, de que se provocara esa reacción? Vamos a ver, dentro de lo que era, dentro de los servicios, y no solamente el CSIC, también la Comisaría General de Información de la Policía, el mismo Servicio de Información de la Guardia Civil, me figuro que también, que son las tres columnas básicas de lo que son los servicios de información, pues efectivamente, sobre todo, y luego están las divisiones de inteligencia de los tres cuarteles generales. Las divisiones de inteligencia de los cuarteles generales tienen una misión encomendada, que es, entre otras cosas, son los dictámenes o los estudios que hacen sobre el estado de los militares en ese momento. ¿Y qué es el estado? El ánimo que existe dentro de los militares, cómo ven ciertos acontecimientos, etcétera, etcétera. ¿Ver un golpe? No. Porque si lo hubieran visto, evidentemente no lo hubieran dejado. Está cosa clara, ¿no? Incluso decir, como se ha dicho, que desde dentro, bueno, pues tampoco. ¿No? Tampoco. Que se haya dicho que había movimientos, hay que tener en cuenta que todavía fue una época en la cual, bueno, pues todavía pues grupos de derecha radical pues estaban ahí, quedaban todavía ahí sus resquicios. También es verdad que estaba la extrema izquierda, por el otro lado. O sea que, y bueno, y entonces estar en el medio,
estabilizando, intentando estabilizar aquel momento, no era nada fácil. Pero ver el 23F no fue evidente, como hay algunos por ahí que incluso han dicho y han escrito en algún libro, de que evidentemente se fraguó dentro del CSIC. Pues no. Pues te agradecemos. Leopoldo. Y queríamos preguntarte ya por último, el actual CNI, ¿en qué se diferencia, para que nuestros telespectadores se enteren de la diferencia que hay en la evolución entre el CSIC y el CNI actual? Bueno, el CSIC, viéndolo ya ahora ya con el tiempo y con el paso de los años y sobre todo de lo que ha transcurrido y cómo se han ido desarrollando las cosas, pues evidentemente el CSIC sirvió, yo creo que fue el laboratorio para crear lo que es hoy el Centro Nacional de Inteligencia. Es verdad, bueno, del CNI al CSIC no tiene nada que ver, o sea, es algo totalmente distinto, no, pero nada, no tiene nada que ver. Y del CSIC al CNI, pues sí queda la estructura, y cuando digo la estructura, lo que son los cometidos, es decir, ahí se pusieron las bases de lo que debe ser un servicio de inteligencia, evidentemente. Pero, por ejemplo, en el CNI, en el CSIC empezó, por eso he dicho que es una especie de laboratorio, pues se empezó a estudiar la posibilidad de entrar gente civil. Que aportaran también. Claro, ya, bueno, y ya hay gente civil. Las mujeres, importantísimas en un servicio de información. Bueno, pues de las pioneras que había en principio, que eran muy pocas, muy poquitas, ¿no? Y para temas muy concretos. Además, pues hombre, hoy ya ha habido ya secretarias generales, en fin, jefas de división dentro del CNI. Es decir, se cambió el estatus, algo muy importante en el CNI. Pues los militares han perdido su condición militar, prácticamente, bueno, la han perdido. Hay unas categorías y sobre todo lo que se ha hecho en estos últimos años con el general Félix Roldán ha sido, y lo diré hoy en la conferencia, es darle salida a la calle al CNI. Es decir, que no somos unos cuantos encerrados allí dentro y bueno, y eso es lo que sí él ha hecho. Él es un experto en relaciones públicas, eso hay que reconocerlo, y la verdad es que aparte de eso, pues es un hombre que, conoce muy bien las relaciones internacionales, ¿no? Aparte de que es un hombre con un bagaje de mando y demás importante. Y bueno, pero sobre todo ha sido eso, no voy a decir abrir las puertas, porque no se puede decir eso, pero sí dar a conocer y decir, aquí estamos, miren ustedes, esto es lo que somos, ¿eh? Y sobre todo lo ha hecho muy bien porque ha abierto las puertas a la universidad. Hoy se firman convenios con el CNI. Hay cátedras o foros, observatorios de inteligencia en alguna universidad, por ejemplo la Rey Juan Carlos tiene uno. Nosotros queremos firmar uno con el CNI. Yo se lo dije al general San Roldán y me dijo, cuando quieras, no hay ningún problema, vamos, estamos... Yo la verdad es que siempre que les he pedido algo de colaboración y demás, no ha habido nunca ningún problema. Al revés, todo han sido siempre facilidades y demás. Y bueno, y veo a muchos, porque coincido con ellos en actos por ahí, ¿no? Y bueno, son personas muy normales, entre otras cosas, que no pasa nada. Pero efectivamente hoy podemos hablar de un servicio de inteligencia moderno, sí. A nuestra medida, claro. Pues muchísimas gracias, Leopoldo. Nada, a ti, Paco. Y gracias por venir a Cádiz. Sabemos que estas costas las has visto muchas veces llegando con el Dédalo. Y bueno, bienvenido nuevamente a tu Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Te esperamos en nuevos programas de Muchas gracias. Ventana a la Historia. Gracias. Y señores, pues nos vemos la semana que viene. Gracias.